Hechos 4:11. A Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación. ¿Cómo que dice ahí? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿En qué nombre que somos salvos? Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. ¿En nombre de quién hay que hacer? Jesús. Y algunas personas dicen, no, porque decir en el nombre de Jesús es con la autoridad de Jesús. El poder está en el nombre, y lo vamos a ver. Si no se menciona el nombre, hay problema. Vamos a ver ahora, miren. Hechos 8:16 dice, y habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 3:6, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hechos 16:18, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Pablo le mandó. ¿No se están entendiendo el asunto? Todo se hace en el nombre de Jesús. Voy a decir algo, menos el bautismo. Porque Mateo 28:19 dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a preguntar, dice, bautícenlo en los nombres o en el nombre. ¿Y qué dijo Pedro? Bautícenlo en el nombre de Jesucristo. Pedro se confundió y le dije, no solo Pedro, porque ahí estaban quienes, los 11, estaban todos ahí. Estaba Mateo, que escribió Mateo, no corrigió a Pedro, porque Mateo también estaba claro del tema. Yo quiero simplemente que ustedes sepan en su corazón la verdad. Eso es lo que yo quiero. Y miren, esto se lo digo a los católicos que hay aquí. La Iglesia Católica, investíguenlo, reconoce públicamente. La Iglesia Católica lo reconoce. ¿Qué reconoce la Iglesia Católica? Te lo voy a leer ahora mismo. Mateo 28:19. Mira, está roto. Ajá. Le voy a pedir a Raúl que lo lea. Vamos a leer el comentario de Mateo 28:19. El comentario de Mateo 28:19 en la Biblia, ¿cómo se llama? Jerusalén. ¿Qué dice la iglesia sobre ese versículo? Así chiquitito. Tenemos que saber la verdad. Es posible que esta fórmula se resienta. ¿De qué fórmula está hablando? De la fórmula del bautismo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? En su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. ¿Establecido qué? En la comunidad primitiva. Más tarde. ¿Qué significa más tarde? Después. Vamos a leer ahora. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo hablan los hechos? Bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde, ¿Qué dice la iglesia? más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere de estas variaciones posibles, ¿De estas qué? variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. Sí. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina con la efusión del Espíritu Santo. En pocas palabras, y no lo digo yo lo investigué. Cuando yo encontré eso, dije, no tengo que investigar más. La iglesia reconoce que en el principio se bautizaba en el nombre de Jesús. Vamos a mirar sobre el tema de si se puede bautizar en el nombre de Cristo. Recordemos que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. Hechos 2:38-39. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro le dice, bauticen en el nombre de Jesús. Y encontramos pues otros textos que hablan del bautismo en nombre de Jesús. Y que no hay bautismo en el nombre de la Trinidad, ¿cierto? Digo esto sobre todo para algún evangelio que hay aquí, que esté oyendo ahí. Los evangélicos no lo reconocen, dicen que ellos no se dice cómo se bautizó, porque nunca se vio, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Como ellos no ven eso, dicen que no, fue como dijo Jesús, porque fue Jesús que lo dijo. Un punto importante a resaltar es que en Hechos, cuando dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, no se refiere de ninguna manera que usaron únicamente la fórmula de solo Jesús, sino que fueron bautizados conforme al Evangelio
y mandato de Jesús. Muchos de los recién convertidos en el libro de Hechos conocían lo que se llamaba como el bautismo de Juan el Bautista, pero no conocían el bautismo de Jesús. Este fue el caso de la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo llega a predicarles el evangelio, se encuentra con algunos discípulos que ya habían escuchado cierta parte del evangelio, por así decirle, pero ellos habían sido bautizados únicamente en el bautismo de Juan el Bautista. Pero ahora Pablo les predica el evangelio de Cristo y su bautismo, y entonces dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No que el nombre de Jesús fuera el único ingrediente en la fórmula del bautismo, sino que lo hicieron conforme al evangelio o mandato de Jesucristo. Cristo mismo, Él dio la fórmula perfecta para ser bautizados cuando dio a sus discípulos la gran comisión. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mi hermano querido, bautizarse invocando el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una necesidad para hacerlo correcta y bíblicamente. ¿Me estás diciendo que Lucas lo entendió mal? Lucas era inteligente, él era un doctor. Lucas se dice que escribió el libro de los Hechos. Esto es lo que la escritura dice. En el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua. ¿Cómo lo sabes? Porque en el judaísmo del primer siglo, cuando te bautizabas en el nombre de un rabino, en eso es exactamente lo que te bautizabas. En el nombre de tu rabino. En el nombre de aquel que estás siguiendo. Y cuando te bautizabas en nombre de un rabino, te ponías lo que era llamado su yugo. ¿Y qué significaba el yugo en las escrituras? El de cómo interpretaban la Torah y los profetas. El de cómo interpretaban el Tanakh. Es como el decir: yo sigo al Rabí Gamaliel, yo sigo la escuela de Shimai, yo sigo la de Hillel, mi rabino, yo fui bautizado por Juan, yo fui bautizado por Tito. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: yo siquiera no bauticé a ninguno de ustedes? Porque ellos no entendían que solo había un bautismo, y esto era ser bautizado en el rabino Yahweh Yeshua. Porque en el bautismo de Yeshua, ser mikvah en Yeshua, significaba ser bautizado en su interpretación del Tanakh. Es como él escogió vivir la Torah. No es decir que dijo este rabino o este rabino, sino que dijo aquel rabino. Él como él interpretó sus propias palabras. Y usted creería que él sabe cómo interpretarla. ¿Por qué? Porque él la escribió. Pero la misma Iglesia Católica, que fue quien definió la doctrina de la Trinidad, la Iglesia, pregunto, pues soy yo que lo veo torcido, lo que dice ahí. ¿Qué da a entender lo que dice ahí? En el principio Era en el nombre de Jesús. Y la Iglesia Católica es honesta, yo lo aplaudo. Ella en su autoridad lo cambió. ¿Cuándo? En el año 325 se define la Trinidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos. Tu verdad me dio libertad, libre soy en ti, libre soy en ti. No existe otro nombre tan hermoso y inigualable. No existe otro Padre creador de